Muy amados todos en el Señor, la palabra de Dios nos presenta en este día la pregunta de un maestro de la ley que conocía muy bien los mandamientos y que le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para salvarme, para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le devuelve la pregunta. Es un maestro de la ley que conoce muy bien lo que está escrito, conoce muy bien los mandamientos y lo que está mandado para salvarse. Jesús le dice: ¿qué lees en la ley? Y el maestro, el doctor de la ley, le responde acertadamente que para salvarse hay que amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el ser, y hay que amar al prójimo como a uno mismo. Los 10 mandamientos están sintetizados en esos dos: amor a Dios y amor al prójimo. Un creyente que se pregunta hoy qué tiene que hacer para salvarse, tendrá que responder de la misma manera, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, sintetizados en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. El maestro de la ley sabía que el prójimo estaba restringido a un pequeño círculo, que un extranjero, una persona desconocida o una persona que estaba contaminada no era considerado prójimo, y por lo tanto la ley pedía que frente a una calamidad de alguien que en la ley no fuera considerado prójimo, podría tranquilamente pasar de largo sin cubrir la necesidad del que estaba caído. Y sabiendo esto, el maestro de la ley, de todas maneras le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta es esa página del Evangelio tan profunda y tan práctica que es conocida como la parábola del buen samaritano. El prójimo es todo el que se encuentra caído. El prójimo es todo el que se encuentra en una necesidad, sin preguntarnos de qué clase social es, de qué condición, si es conocido o desconocido, si es del círculo nuestro o no. Simplemente el prójimo, en la nueva ley de Jesús, en el mandamiento nuevo del amor, es todo aquel que está caído. Este hombre que estaba caído, sin fuerza, sin poderse levantar y valer por sí mismo, vio que pasaban junto a él haciendo un rodeo el sacerdote que iba para el templo y el levita, y ellos simplemente miraron de lejos. No cometieron ninguna falta según la ley de Moisés, pues estaba previsto que si alguien iba para el templo y encontraba un herido o una persona contaminada, tenían que dar un rodeo y seguir a dar culto a Dios en el templo. Sin embargo, Jesús supera esa ley escrita en el Antiguo Testamento y pone a obrar a un samaritano que es un extranjero para no quedarse
mirando de lejos al que está caído y herido, sino que lo levante, que le cure las heridas y que le ayude a recuperar su dignidad, su calidad de persona. El Señor Jesús entonces, al terminar el relato de la parábola del buen samaritano, le pregunta al maestro de la ley: ¿quién se comportó como prójimo? Y la respuesta es afirmativa: aquel que se comprometió con el que estaba caído. Y el mandato de Jesús es claro: anda y haz tú lo mismo. Que es la palabra que hoy el Señor nos dice a todos los cristianos: anda y haz la caridad. El ejercicio de la caridad es un compromiso del cristiano. No nos podemos llamar cristianos si no hacemos la caridad en nuestra vida cotidiana. Ciertamente uno no puede hacer la caridad con todo el mundo, no alcanza, pero no puedes sentirse excluido de realizarla con ese prójimo que en algún momento lo tengo al lado y que necesita ser levantado, ser ayudado, ser comprendido, ser acompañado para que se rescate en su dignidad como hijo de Dios. La caridad es el tiquete de entrada a la vida eterna. Nadie se salva si no ejercita en su vida la caridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, cuando se habla del juicio final, Jesús dice: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve necesitado y me auxiliaron. Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo?, preguntan los justos. Y Jesús responde: cada vez que lo hicieron con uno de los más necesitados, con el que estaba caído, con el que está en dificultad, lo hicieron conmigo. Vengan benditos de mi Padre a poseer la salvación eterna, a poseer el cielo. Ese es un llamado para todos nosotros los cristianos. Es un mandamiento: anda y haz tú lo mismo que hizo el samaritano. En ocasiones no se trata ni siquiera de dar cosas materiales, porque a veces podemos entregar algo material para quitarnos de encima al que está necesitado y no para levantarlo como lo exige la caridad. La caridad exige comprometerme totalmente con el que está caído, y ese que está caído puede estar a nuestro lado. A veces hace parte de nuestra misma familia y estamos llamados a dar todo de nosotros, a comprometernos para levantar incluso un hermano, un miembro de la familia o algún desconocido que por circunstancias de la vida está sufriendo, se encuentra caído, a veces a causa de sus dificultades, de sus pecados, de su mal proceder, pero está caído y necesita de nuestro compromiso, necesita que nos agachemos para levantarlo, como hizo el samaritano con el que se encontraba caído y con profundas heridas en su cuerpo.
A lo largo de la vida del camino, aún en nuestra propia familia, hay personas caídas, hay personas heridas en el alma, hay miembros de la familia heridos físicamente. También los encontramos fuera del entorno familiar, tantos caídos que están por el piso, heridos en su dignidad, heridos físicamente, heridos espiritualmente, a veces con heridas a causa del pecado y el mal. Y la actitud de un cristiano no es acabar de hundir al que está caído, aún con los pecados que pueda tener, aún con las dificultades que pueda padecer, aún con los errores que ha cometido. La actitud de un cristiano no es de juicio despiadado frente al que está caído, o de decir está caído porque ha hecho en su vida algo malo. La actitud del cristiano simplemente es la de agacharse, levantar al que está por el piso, curarle las heridas físicas o espirituales, ayudarlo a caminar hacia Dios, para que si está herido a causa del pecado, pueda sentirse perdonado y reconciliado por el Señor. La caridad exige que cada uno de nosotros sea un instrumento de la misericordia del Padre, que ha recibido en primera persona para sí mismo y que necesita transmitirla a los demás en un acto cristiano de caridad, en un acto cristiano de comprometerse con el otro, de agacharse, de levantar al caído y de curarle las heridas. La caridad es más que dar cosas materiales, es comprometerse con el necesitado, involucrando toda la vida y haciendo propias las angustias y las dificultades del que está caído, y ese prójimo a veces está en nuestra propia familia, y a veces en la misma familia es en donde se hacen más juicios despiadados y en donde se acaba de hundir al que está en desgracia. Hoy el Señor nos invita a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a la voz de Dios que nos habla a través del que está en dificultad, necesitado y caído. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, al salir de esta Eucaristía, anda y haz tú lo mismo. Es decir, anda, agacharse, recoger al que está tendido en el piso, curarle las heridas físicas y espirituales que tiene a causa del pecado y retornarlo a la posada, a la casa de Dios, a la presencia del Señor, que con su gracia también lo acoge por su amor y su misericordia, y también lo salva, porque es un hijo de Dios. Que al celebrar esta Eucaristía, por los méritos de la pasión del Señor, rico en misericordia, nosotros podamos tener sentimientos de compasión y de misericordia para con el que se encuentra caído y necesitado, y nuestra actitud no sea de juicio despiadado o de condena intensa, sino de agacharnos y ayudar a levantar al caído, aún a causa de sus pecados, para llevarlo hasta la presencia de Dios. Amén.